Hola, bienvenidos un día más a este canal donde reaccionamos a los mejores temas, a las mejores letras y a las mejores bandas. Y qué mejor intro para esta banda que vamos a estar reaccionando hoy, que es The Warning. Antes que todo, muchas gracias porque no pude subir video el domingo pasado debido a que estaba bastante afónico. Todavía no me recupero al 100%, pero ya puedo reaccionar, creo que de mejor manera, al tema que vamos a estar analizando, reaccionando, escuchando por primera vez de The Warning, llamado Choke. Creo que se pronuncia de ese modo, según el traductor de Google lo puse ahí, la trampa, choke. Bueno, choke. Vi que significa ahogado y al ser un tema en inglés y yo no ser la mejor persona para poder analizar un tema en inglés porque no domino el idioma, he decidido previamente buscar el tema. Vamos a hacer acá el cambio de pantalla. Y pueden ver que acá tengo la letra, ya la revisé, ya la estuve, digamos que viendo de qué trata el tema. Y la letra me pareció un poco triste. Vamos a ver qué nos termina dando con la música, la letra, la manera en que ejecutan el tema. Si termina siendo algo quizás diferente al concepto que solo con leer la letra me está dando. Nada, vamos a empezar nuevamente. Choke. Al final del video les tengo una sorpresa en mi resumen final. Espero que les guste y nada, vamos. Antes, recuerda suscribirte, darle a la campanita. Sé que es fastidioso escuchar esto, pero soy un canal o tengo un canal que está pequeño y que la idea es que con la ayuda de ustedes podamos crecer. Así que sin más, esto es Choke. De The Warning, Metropolitan de México, tema en vivo. Así que sin más, comencemos. Ok. Ya lo primero que veo es que de primeras el tono o el ambiente que me están creando va mucho con la letra, ¿no? O sea, es que me parece raro la letra, siento que es bastante triste, o por lo menos lo que pude leer, y acá estoy viendo que el tema comienza muy voz sin tanta fuerza, como una especie hasta de balada. Y ella tocando la guitarra con arpegios, nada con acordes o tocado en quinta. Hasta el momento no ha entrado ningún instrumento y quizás sea un inicio. Ya luego le meten mucha más fuerza con la entrada de los demás instrumentos. Así que vamos a ver qué tal. Otra vez vemos dos cositas. Bueno, primero, ese inicio utilizan, creo que otra vez esa técnica de para darle más fuerza a la voz, solo dejan el bajo, creo que la batería tocando solamente a tiempo y la guitarra sin tanta fuerza, pero aún así suena muy bien. Pero me encanta este detalle cuando hacen estas armonías con las voces, con la ayuda de Paulina, en este caso haciendo una segunda voz. Vamos a repetirlo nuevamente porque me gusta mucho este tipo de cosas. Bien, otra vez eso típico de esta banda que creo que gusta tanto, eso de, primero, la bajista hace un detalle tan genial, no musicalmente, sino cómo se ve ella, cómo toca el instrumento. No sé, esta bajista tiene algo que no se trata porque es bonita, las tres son bonitas,
y se aplaude muy bien, pero a nosotros que nos gusta la música, que nos gusta este estilo, ella tiene, o siento que es la que más abarca eso del rock de los 80, de los 90, no sé. Y ya otra vez ese crescendo con la ayuda de la batería para darle más fuerza a una nueva etapa que vamos a ver nuevamente. Porque tiene, o sea, como no tienen otra guitarra que les haga una base por la cual puedan hacer solos o arreglos, me parece muy particular que en este caso ambas están haciendo, pues hablo de Alejandra y de Daniela, están haciendo lo mismo. Pam, pam, para, pa, pam, param, pam, pam, param, pa, pam. Y me gusta mucho eso, no necesitan, o ya la base la está dando el bajo, haciendo lo mismo, quizá lógicamente al ser un sonido más grave, tiene una fuerza diferente, pero ayuda mucho a que Daniela con su guitarra resalte eso que quieren mostrar allí y se pueda entender musicalmente qué es lo que están haciendo. O sea, es la primera vez que lo escucho y puedo entender claramente el pam, pam, para, pa, pam. O sea, eso me parece muy, muy buen punto, tomando en cuenta que no hay una guitarra base. Qué bonito como suena, o sea, el bajo allí está genial. Suena tan, 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 tan. Y Daniela lo que hace es, espera, se concentra en su voz, pero a pesar de que está concentrada, no deja de saber, ya de tanto que se ve que han practicado el tema, cuándo debe hacer esos pequeños detalles que apenas toca la cuerda 2 veces. Creo que hacen tan, tan, y ya. Creo que lo hace como 2, 3 veces en el largo de estos compases. Y lo que más resalta es el bajo de Alejandra. Vamos a escuchar eso otra vez, que es la primera vez que escucho el tema. Por lo tanto, estos pequeños detalles me gusta devolverme porque puedo entender más lo que entendí por primera vez. Pues no sé si ya me volvió un 8, pero vamos a escucharlo otra vez. Ahí el bajo. O sea, yo dije que tocaba la cuerda como 2 veces. No, realmente lo toca una sola vez, pero con el pedal tiene un efecto que hace que se repita el sonido. O sea, hace pam y suena como un poco más apagado. Otro pam, pam. No sé si se llame chorus, no sé si es un reverb. Pero me gusta mucho este pequeño detalle que pensé que era que le daba 2 veces, pero ya analizándolo mejor es una sola vez y suena genial. Ya va. Otra vez, lo dije creo que en el segundo tema, en Narcisista, que me gusta este detalle que Daniela, como la guitarra, no tienen otra guitarra, le toca hacer todos los sonidos y eso es algo que es impresionante, que es difícil de hacer, que tienes que practicarlo muchísimo. ¿Y a qué detalle me refiero? A que ella viene, se prepara, sabes el momento exacto donde darle al pedal. Para el que no conoces de cómo se ejecuta el instrumento de una guitarra, sobre todo una guitarra eléctrica, debajo tienen un pedal como el pedal de un carro, que lo apretan hacia adelante o hacia atrás, o tiene diferentes botones con los cuales puedes cambiar el sonido que vas a hacer con la guitarra. Puede sonar las cuerdas en limpio, o darle un poco de rudeza, o darle un poco de no sé, lo que quieras. Y en este caso veamos este detalle. Ella viene y
Vean el detalle. Ah, mira cómo se mueve Alejandra. Vea, se prepara, ve al bajo y aprieta. No sé, cada que Alejandra se acerca al micrófono, digo, va a cantar y voy a poder identificar lo que está, cómo canta. O sea, para mí es una incógnita, ya parece el One Piece, viendo cuándo vamos a descubrir la voz de Alejandra. O sea, necesito saber cómo canta. Leí por allí que no le gusta mucho cantar, que hasta uno de los comentarios, debido a que yo estaba bastante afónico, era una persona me dejó un comentario diciendo, haz lo que hace Daniela, le pide a Alejandra, o era Paulina. No, yo creo que en el comentario decía Alejandra, que le ayude con las voces al momento que ella se siente mal de la garganta. Y pues yo no tengo quien me haga el favor, así que tocó esperar. Pero sí me llama mucho la atención saber qué tipo de voz tiene Alejandra, porque hace que unos segundos atrás nuevamente se escuchó esa segunda voz de apoyo y me fijé que Alejandra estaba separada del micrófono, por lo tanto Paulina es la que netamente le está haciendo la segunda voz. Ahí hubo un cambio. No. Le juro que nunca había escuchado este tema y... Ah, por eso es que yo leí un comentario que aquí iba a escuchar la voz de ella, pero creo que lo leí cuando reaccionamos a Narcisista. Ya vaya, me impresionó. O sea, no sé, creo que por un momento dejé de ver la pantalla y estaba concentrado en la voz de Daniela y de repente escucho la voz y yo, ya va a ser la voz de Paulina porque es grave. O sea que Alejandra, su voz es grave, por lo que estoy viendo. O sea, no es una voz aguda. Es decir, creo que hasta más grave que la misma Paulina. Ya, escuchemos otra vez. Pero, o sea, qué brutal. O sea, estas hermanas creo que tienen lo que le falta a una, la tiene la otra. No sé cómo expresarlo. O sea, tomen en cuenta algo. Daniela tiene una voz aguda y una voz fuerte, mientras que Paulina, claro, esto lo digo de lo que he escuchado. Paulina tiene una voz que siento yo aún más guerrera, como más, no sé, tiene un momento en el que logra poner la voz un poco ronca que me gusta mucho. Creo que en Narcisista hay unas partes que suenan genial y es porque ella pone la voz un poco ronca y tiene mucha fuerza, sobre todo tomando en cuenta que está tocando la batería y necesita una cantidad de aire para poder ejecutar todo lo que está haciendo y a su vez cantar. O sea, eso es una capacidad impresionante para poder ejecutar ese instrumento y poder cantar de la manera que lo hace Paulina. Ahora, acá Alejandra ya es algo dulce, es algo muy, muy dulce. Me recordó a una flauta una flauta dulce, ¿sabes? Cuando toca los tonos bajos, que suena, no sé, cariñoso, suena amable,
muy diferente a Daniela y a Paulina, y creo que por eso es muy acertado que le dejaran esta parte, tomando en cuenta que creo yo, y ustedes déjenme en los comentarios si estoy en lo correcto o no. El tema es bastante, digamos que entre comillas, triste, que se siente, que tiene una letra que creo que es una letra perfecta para estar solo en tu cuarto, en un momento en el que no estás bien emocionalmente, porque es parte del ser humano, estar bien, estar triste en algunos momentos, estar alegres en otros, estar molestos en otros, y es algo normal, es algo natural, es algo que lo tenemos dentro y que debemos sacarlo de algún modo. Y en este caso, si estás triste y te da por escuchar este tema encerrado en tu cuarto, puede ser una manera buena de poder sacar esa tristeza y ya al siguiente día salir y volver a ver la vida de otra manera, porque todos los días sale el sol, todos los días va a haber algo bueno, va a haber algo malo, y es parte del crecimiento como ser humano, o por lo menos de ese modo pienso yo. Y acá vemos que ella, con su voz dulce, con su voz suave, logra transmitir esa pausa, esa calma, ese silencio que a veces es tan necesario, y me gustó mucho, o sea, no puedo decir más. Vamos a escuchar otra vez la voz de ella, ¿sí? Un poquito más. Y es como una voz de pecho. ¡Qué buena! ¿Saben algo que me gusta mucho? O por lo menos algo que identifico. Es que lógicamente se disfrutan mucho el concierto, se disfruta mucho la presentación. Como escriben sus letras, creo yo que escriben todas sus letras. No sé, ya es cuestión de que ustedes me digan. Pero lo que he entendido es que ellas escriben sus letras. Y como las escriben, las sienten. Son hermanas y lógicamente tú sientes lo que pueda sentir tu familiar. Si bien sea felicidad o tristeza, tú lo sientes. Por lo tanto, hay mucha conexión entre ellas. Pero creo que a pesar del estilo tan genial que tiene Alejandra, la manera de tocar la guitarra que tiene Daniela, yo creo que la que más se disfruta la presentación, o la que veo siempre con unas ganas impresionantes, es Paulina. Véanla nuevamente aquí. Creo que acá viene. A ver. Oh, pisa, ¿no? Aquí. Vean esas ganas que tiene esa mujer siempre cuando toca, canta. Me parece brutal eso. Bueno, la verdad, vamos a buscar por acá esta imagen me gusta mucho. Realmente, o sea, me sigue sorprendiendo esta banda porque cada canción esta es la cuarta canción para el que por primera vez está viendo el video. La primera canción que reaccionamos, mi primera vez escuchando a The Warning, fue con Martirio. Martirio yo ya viéndola o escuchándola por más tiempo y entendiendo los otros temas que tiene esta banda, la siento más como una obra de teatro, más de, no sé, como una ópera, a pesar de que lógicamente no es ópera, pero es lo que me hace sentir esa cosa de no sé, es tu destino, no sé, no tiene esta fuerza tan gigante que tienen en los otros temas,
pero que es genial. Y luego pasamos en la reacción a Narcisista. Aquí me gustó la irreverencia de Paulina, la irreverencia de la banda, decir, listo, soy narcisista, critíquenme, no importa, pero aquí vamos. Me recordó a ese estilo como un poco punk, no sé, algo así genial. Luego pasamos a un temazo espectacular, Discipline. Qué tema tan bueno. O sea, ustedes solo ven la reacción de la primera vez que lo escucho y hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Pero qué tema tan bueno. Y oigan, vi el video, no la presentación, sino el video. Qué video tan bueno. Me fuera gustado también poderlo reaccionar porque para el que no sabe, yo también hago contenido audiovisual, edito, grabo, tengo ciertos equipos y me gusta mucho el tema audiovisual. Y me gusta mucho reaccionar videos porque también aparte de la música, la producción, los instrumentos, la interpretación, también, bueno, también me gusta mucho el tema de poder hablar de ángulos, de tomas, de efectos. Y ese tema de Discipline, qué buen video, me recordó a Star Wars, me recordó al tema de la Segunda Guerra Mundial. A Paulina me encanta cómo se ve cuando tiene su sombrero, su gorra, no sé, me pareció impresionante. Pero bueno, ¿por qué quise decir esto? Porque ahora pasamos a algo totalmente diferente a esos 4 temas. Y es este tema de Choke, un tema más bajo en fuerza en comparación a los otros, pero es porque la letra es para eso, es para tú disfrutarla, pienso yo, en soledad, estar en tu cuarto solo o quizás no netamente en soledad, porque puedes estar en el metro, en el bus, no sé, escuchando el tema y estar allí en una concentración absoluta con este tema, sobre todo si sientes la letra, si sientes que se compenetra contigo. Pienso que es un tema para eso, para estar así, escucharlo, sentirlo y realmente me gusta mucho eso. Alejandra, qué bien, ojalá que pueda escuchar otro tema donde pueda escuchar más tu voz, porque ese fragmento que cantas acá me gustó mucho y me impresionó, realmente me impresionó. No me esperaba que le dieran el espacio solo a ella para que cantara, no me lo esperaba. Muchas gracias. Bueno, si les gustó la reacción, suscríbanse, denle a la campanita y les tengo una sorpresa que quizás a algunos les interesará o quizás a otros no. Pero como tengo un canal pequeño, no puedo hacer una rifa de un computador, una cena con Dani, Paulina te va a enseñar a tocar la batería. No puedo, pero diseño. Entonces he decidido con el fondo de mi canal realizar la miniatura de este video. Si te salió el video, viste la miniatura. Esa miniatura se la voy a estar pasando a 5 personas que se hayan suscrito al canal. 5 personas. Voy a estar haciendo quizás en un short más adelante, quizás viernes o sábado. Voy a estar realizando un sorteo con las personas que están suscritas al canal y voy a enviarles esta miniatura tamaño escritorio para que la tengan para ustedes. Creo que en la miniatura voy a colocar mi imagen, quizás sí, quizás no, pero la que le voy a enviar a ustedes no va a tener mi imagen. Va a ser 2 imágenes de The Warning, el fondo anaranjado que utilizo. Y nada, espero que realmente les guste. Todavía estoy un poquito mal de la garganta, pero bueno. Y sí, así que nada, suscríbanse porque la meta principal de mi canal es poder llegar a 1000 suscriptores. Y gracias a ustedes ya somos 200 y algo. Sé que es poquito. Espero, Dios mediante, dentro de un año volver a ver este video o que ustedes vean este video y que vayan a los suscriptores y ya seamos 10.000. Quien quita y no. Pero en este momento solo somos 200 y algo. Así que nada, denle ese botón de suscribirse. Esa es una de las sorpresas que le tenía. La segunda sorpresa es que
como la semana pasada no pude reaccionar, hoy domingo les traigo no solo 2 videos, sino 3 videos de The Warning. Este primero, y ya me dijeron otro tema por allí que salió hace poco, muy reciente, que lo voy a estar reaccionando, y un cover que vi un fragmento muy pequeño porque me llama mucho la atención, un fragmento muy pequeño de ellas siendo muy niñas haciendo déjenme tomar un poquito de agua, haciendo un cover de Metallica. Entonces nada, esos 3 videos los vas a tener hoy, así que nada, dale a la campanita, suscríbete, está muy pendiente porque hay que reventar esos videos. Mi nombre es Luis, me pueden decir Carache, es mi apellido, me encanta. Y esto fue Choke de The Warning, concierto en vivo, Metropolitan de Ciudad de México. Hasta luego. Let me drown.